Un saludo para todos los que nos ven desde las diferentes plataformas de Metropolitano. Estamos aquí en la Casa del Libro que nos abrió las puertas a Sergio y a mí para esta entrevista. Sergio, bienvenido a Bucaramanga nuevamente. Gracias, Daniela, gracias por la invitación. Es muy agradable estar acá contigo. Bueno, Sergio, ¿qué te trae a Colombia específicamente? En esta ocasión fui invitado al primer Festival del Libro Infantil de Medellín, que es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín, y el país invitado es Finlandia, y como yo estoy residiendo allá, me pidieron que les ayudara a conseguir una pequeña delegación para tenerlos en el festival. Entonces yo soy parte también de esa delegación. ¿Cuánto tiempo llevas residiendo en Finlandia? 2 años. 2 años. Y en 2 años has logrado la traducción de ¿cuántos libros de español al finés? 3 libros los han traducido, aunque eso empezó un poquito antes de que me mudara, pero sí, mis 3 libros, 2 compilados de cuentos y un libro infantil fueron traducidos. Yo quiero ver el libro infantil. Veo que lo tienes por aquí en una de las mesas. Sí. ¿De qué se trata? Cuéntame. Este se conoce como La Historia Verde en español. Trata la historia de Laura, de Julio, su padre, y de una semilla de aguacate. Porque en un momento la niña quiere sembrar un árbol y el padre le enseña y te hacen todo el recorrido del ciclo de la vida junto al árbol. Entonces es un libro muy interesante que ayuda a hablar de cómo surge la vida, la enfermedad, la posible muerte. Y los aguacates, por supuesto. Y los aguacates. ¿Qué tanto aguacate se come en Finlandia? Se come, aunque se come solo Haas, que es como el único que hace ese viaje tan largo. El aguacate fifí. Sí, pues es que es el único como que resiste las condiciones, sí. Bueno, ¿y cómo han recibido los niños este libro? Me cuentas detrás de cámaras que se regalaron 12.000 copias a los niños de Finlandia. Sí, el libro tuvo la fortuna de ser escogido por la red de bibliotecas públicas del área metropolitana de la capital, de Helsinki. Y entonces lo regalaron a los estudiantes de primer año, a los estudiantes de primer año de colegio. Entonces se repartieron eso, más o menos 12.000 ejemplares. Bueno, este libro obviamente primero estuvo en español, después se tradujo con una editorial de Finlandia. Este no, este tiene la curiosidad de que salió primero en Finlandia y luego salió la versión en español por obra y gracia y terquedad de mis padres, que querían que el libro existiera en español. Ese libro lo lanzamos en un libro en 2022 y en la Feria del Libro de Cali también. ¿Y cómo fue ese trabajo con Mañe? De la ilustración, la historia, ¿cómo fue toda esa sinergia? Sí, bueno, importante decir eso, que el libro lo hicimos con Manuel García Plata, más conocido como Mañe, que se encargó de toda la parte gráfica y pues realmente trabajamos muy bien, porque los artistas del diseño gráfico y de la ilustración, cuando tienen tiempo, porque generalmente no tienen tiempo, se puede trabajar muy bien con ellos. Hablábamos también que en el libro, obviamente se está hablando de un tema muy criollo, muy colombiano, y es el tema de la comida. Básicamente, obviamente pues tiene otro universo, no solamente habla de comida el libro, habla de muchas otras cosas, pero que también hay ciertas palabras que no se pueden traducir directamente del español al finés. ¿Qué palabras habría allí? Es que sí, bueno, el libro comienza a la hora del almuerzo, eso es como la primera parte, esta historia comienza a la hora del almuerzo. Entonces... ¿Y es que un almuerzo colombiano no es igual a un almuerzo finés? No, definitivamente no. Pero en español hablamos de la sopa, el seco y el jugo. Y la traductora tuvo que acudir a mí a preguntarme como... ¿Qué rayos es seco? ¿Qué rayos es el seco? Y yo tuve que explicarle, pero me decía, pero entonces es la carne. Yo no, pues es que viene siendo el acompañamiento de la sopa. Y como la sopa es líquida, entonces el otro es el seco. Pero después llegué a otra definición gracias a la magia de internet, que me pareció muy curiosa, y es que, y eso sí se utiliza mucho en Europa, hablar del primer plato, del segundo plato, y en inglés es el second, y al parecer del second pasó al seco. O sea, no es porque no esté mojado, sino porque es el second. Sino porque es el second. Eso decía la internet. Básicamente esa fue la traducción. Sí, que sea cierto, para mí es cierto y ya, y lo sostengo. Bueno, pero qué chévere esos conceptos colombianos en Finlandia. ¿Cómo nos ven como colombianos allá? Colombia tiene siempre un estigma y es el narcotráfico. Entonces, las series como Narcos, que fueron muy populares en todo el mundo y en Finlandia,
pues siempre tratan de dejar esa imagen de la herida del narcotráfico de los años 80 y 90 y es muy difícil de quitar. Sí. Pero también aprecian el deporte, la cultura, las cosas buenas que hay en el país, porque el país tiene muchísimas cosas buenas, y la comida. Por supuesto, y el aguacate. Claro. Sergio, y hablando también de estos temas de nuestra representación colombiana, pues en Finlandia, hace poco se estrenó 100 años de soledad, una serie obviamente pues basada en la adaptación de Gabriel García Márquez. Sí. ¿Cómo se recibió también esta serie y también cómo se recibe en general la literatura colombiana en Finlandia? La literatura colombiana tiene también ese que no es un estigma, pero es algo con lo que se carga, y es que el realismo mágico de Gabriel García Márquez es lo que el público en general espera siempre, porque ya se volvió como esa piedra angular de la literatura colombiana. Entonces, a veces les es difícil aceptar algo distinto, aunque ya se está abriendo mucho camino, por ejemplo, la ciencia ficción latinoamericana, el weird, lo raro, lo extraño. Pero la serie, por ejemplo, de Netflix, pues revive como ese gusto por la novela latinoamericana y por la novela de García Márquez, y por esa otra Colombia que es diferente. El año pasado yo, por ejemplo, trabajé con la Embajada de Colombia en Finlandia. Hicimos un evento por los 100 años de la vorágine y también eso tuvo muy buen recibimiento porque se enteran del problema del caucho en el Amazonas, y es que Finlandia está muy lejos, esa es una realidad. ¿Qué tan lejos está Finlandia aproximadamente? En horas de vuelo. No, en horas de vuelo, si hubiese un vuelo directo serían por lo menos, no sé, 15, 16 horas. ¿Por qué Finlandia? Finlandia, es que cuando estaba en el colegio yo fui de intercambio a Finlandia. ¿Por qué? Las razones habría que preguntárselas a mí, yo de 16 años, y lo que estuviera pensando en ese momento. Viajar al pasado. Sí, es muy difícil. Pero digamos que cuando fui de intercambio a Finlandia dejé muchos amigos, conocidos, la familia del intercambio, y entonces tuve la oportunidad de regresar en 2019 y llevaba mi primer libro, Lluvia sobre el asfalto, como regalo para mis amigos. Y ellos se fueron muy chévere y todo, pero nosotros no entendemos español, ¿por qué no lo traduce al finés? Y yo, pues, intentémoslo por lo menos. Y conseguí así un editor que se interesó en el libro y lo publicaron. Pero después vino el 2020 y no me acuerdo qué pasó ahí, pero... Pandemia, básicamente. Nadie recuerda la pandemia. Todos suprimimos la pandemia. Eso, no pudimos salir de la casa. Entonces, como hasta el 2021 salió el libro en finés y tuvo también muy buen recibimiento. Entonces yo me fui a promocionar ese libro y ahí conocí a mi esposa. Y entonces cuando conoces a tu esposa, pues te vas. Pues eso termina... Te conviertes en residente allá, sí, básicamente. Termina siendo muy, muy complejo, la fuerza de atracción. Sí, hay que seguirla. Es importante. Y volviendo al tema de la literatura, ya que tocas Lluvia sobre el asfalto, y bueno, también está Animales de otros caminos, estos dos libros hablan mucho del territorio. ¿Cómo han recibido esa percepción tuya del territorio, digamos, desde tu interpretación literaria en Finlandia y, pues, por supuesto, a través de las traducciones que se han hecho? De hecho, voy a tomar uno de los libros que están aquí. Lluvia sobre el asfalto. Sí, esa es la versión finesa. En finés. ¿Cómo se pronuncia? Sadepiska asfaltia. Igualito. Parecido. ¿Cómo han recibido esto ya? Ese libro tuvo buena acogida porque uno de los críticos más importantes escribió una nota en el Helsingin Sanomat, que es el periódico más importante del país, como apreciando este nuevo tipo de literatura que se volvía a encontrar en Finlandia. No porque la literatura que yo haga sea nueva necesariamente, sino porque los libros colombianos no se traducen casi al finés. ¿De qué trata un poco el libro para las personas que todavía no lo han leído? Si todavía no han leído Lluvia sobre el asfalto, bueno, qué mentiras, es difícil porque Lluvia sobre el asfalto ganó una beca de Bucaramanga Cree en tu Talento del Instituto Municipal de Cultura y con eso se sacó un tiraje, pero después es algo que no se ha hecho una tercera edición. Entonces, los libros que están por ahí son los que hay en las bibliotecas. En las bibliotecas públicas de Bucaramanga deberían estar esos ejemplares para que la gente vaya y los lea gratis. Entonces, ese libro habla de un viaje a la costa, básicamente. Es una serie de cuentos que se entrelazan entre ellos y suceden todos desde La Guajira hasta donde empieza la Ruta del Sol, básicamente. Y ahora llevar la costa, pues, a Finlandia.
Sí, entonces por eso es que termina uno volviendo a caer en el garciamarquismo, porque a ellos les parece que todo es fantasía. Y Lluvia sobre el asfalto es un libro bastante realista. Tiene solo como unos pequeños detalles de ira o de cosas sobrenaturales, como la niña a la que se le aparece el padre muerto. Bueno, pero sin spoilers. No, spoilers. Pequeños spoilers porque con eso van a la biblioteca a leerlo. Bueno. Entonces, es un sneak peek. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, ellos, no, realismo mágico. Aparece un indígena, realismo mágico. Para ellos es otro mundo, claro. Claro, y uno como, pues eso es lo más normal del mundo. Es como a nosotros que nos hablan de vikingos, una cosa así. Sí. En sus proporciones, por supuesto. Guardadas las justas proporciones. Guardadas las justas proporciones. También está obviamente Bucaramanga representada en la literatura desde Animales de otros caminos. Cuéntame un poco sobre el libro. Animales de otros caminos fue el libro que surgió gracias también al apoyo del Instituto Municipal de Cultura en el cumpleaños 400 de la ciudad. Entonces yo tenía una serie de cuentos que hablaban de Bucaramanga, que complementé con otros cuentos y dije, bueno, este es el libro que quiero enviar a este estímulo. El estímulo se dio, entonces hice un tiraje de, no sé, 400, 500 ejemplares y también a mi editor en Finlandia le interesó porque yo decía, pues él decía, es que es un libro muy local y yo le decía, no, realmente no, porque este libro, aunque parezca muy local porque todo pasa en una supuesta Bucaramanga que se parece mucho a la real, pero sigue siendo ficción, habla de problemas humanos y los problemas humanos son universales. El amor, el niño al que la mamá no le presta atención, ese tipo de cosas. Las vacas que son profetas. Las vacas son universales, por supuesto. Son universales. Entonces, es curioso llevar su ciudad a que la traduzcan a un idioma que hablan 6 millones de personas. Y que sepan que existe Bucaramanga y que sepan que existe el Metrolínea y que sepan... Ya, bueno, pero a eso voy. El Metrolínea estará acá para siempre. Como lo conocemos. Acá para siempre. ¿Sabes qué es curioso? En Helsinki los tranvías se pintan de 2 colores. Amarillo y verde. Como el Búcaros. Como el Atlético como la bandera. ¿Coincidencia? No lo creo. Yo tampoco. Entonces, y este libro también se tradujo, ¿no? Al finés. Esta es la portada. Claro, de hecho, me parece muy bonita por mi preferencia de colores, se podría decir. Por tu preferencia pink. Cuéntame un poco también sobre esa traducción. Entonces, como te digo, a mi editor también le parece interesante el libro y se tradujo el año pasado. Emi Ketonen lo tradujo, que ella es una muy buena traductora del español al finés. Y salió en septiembre, sí, a finales de septiembre. Y ha tenido también buen recibimiento, poco a poco, ¿no? Porque eso se demora más o menos un año en coger vuelo. En hacer como el ciclo. Bueno, pero qué chévere que llegues a Bucaramanga, Finlandia. Y sobre todo, lo que hablábamos en un comienzo de desdibujar esa idea y ese estigma que hay también de Colombia en Finlandia y en el exterior en general. Hablarlo también a través de la literatura y a través de qué género sería esto. Ficción, pero pues ¿en qué género lo podemos ubicar? Es que ese libro no sabría definirlo porque digamos que a mí las camisas de fuerza de los géneros casi no me gustan. Entonces, este libro narra una ciudad en la que pasan cosas que a veces parecen fantásticas, pero otras que parecen muy reales. Y entonces viene siendo una especie de fantasía urbana y como... No es tampoco una cosa de locos, mejor dicho, esto no lo entiende nadie. Blade Runner. Exacto. No, es que es eso, no llega a ser como... Pero es como un realismo menos sucio, digamos, que el de Lluvia sobre el asfalto, pero un realismo más fantasioso también. Hay como más fantasía y sí hay por lo menos 1 o 2 pedazos que son distópicos. Ok, bueno, interesante para los que todavía no han leído Animales de otros caminos. ¿Librerías Profitécnicas se consiguen? En Profitécnicas lo consiguen, sí, es verdad. Profitécnicas, perfecto. Valga la cuña. Hola, amigos. Hola, amigos Profitécnicas. Sí. Si tuvieras que quedarte con uno de estos libros, Sergio, yo sé que es difícil porque igual todos tienen algo muy diferente y todos cuentan algo muy diferente. ¿Con cuál te quedarías? No es difícil, me quedaría con Lluvia sobre el asfalto. Me quedaría con Lluvia sobre el asfalto porque fue el primero y fue el que me abrió muchas puertas. Y ese libro tiene algo porque es como que va poco a poco, es como... Se siente uno en el recorrido. Es que sí, el libro
lo publiqué en 2017 y todo el proceso de publicarlo fue muy bonito. Y el proceso de llevarlo a la Filbo, a la FIL de Guadalajara, todo eso fue entretenido, que se tradujera al finés. Conocí a mi esposa a través de ese libro, digamos. Sí, sí, sí. Es como... Sí. Abrió caminos. Sí, sí, definitivamente. Si tuviera que adaptarse a un guión cinematográfico, que creo que en algún momento Existe. se intentó, o creo que está en ese proceso. La adaptación existe, o sea, el guión está escrito. El guión está escrito. El guión está escrito. Esa es la frase que vamos a poner al comienzo de la entrevista. Va. ¿Cuál sería esa escena que tú más resaltas del libro? La niña llevando las cenizas del padre al mar. El final de esa historia. Es como lo que... Porque digamos que tú sabes que en la adaptación el libro no va a estar exactamente igual, algunos cuentos cambian. Precisamente. Exacto. Y muy bien, recuerdo mis clases de adaptación cinematográfica. Sergio me dio clases de adaptación literaria para los que no sabían. Sí. Entonces, esa historia tiene mucha fuerza en todo el balance de la película, del guión de la película. Entonces, a mí la escena que más me gusta ya es cuando esta niña logra lo que quiere. ¿No? Lo que quiere ella y lo que quiere su padre, que es el personaje que está muerto y aparece como un fantasma. Bueno, para que puedan entender el final tienen que leer obviamente todo el cuento, y súper recomendado Lluvia sobre el asfalto, así como también Animales de otros caminos, y por supuesto el libro infantil, que no necesariamente deben leerlo los niños, es para que lo leamos todos porque habla de nuestra cultura, nos representa en otro país y rescata elementos que hacen parte de esa cultura, el aguacate, la comida, la familia, el compartir en la mesa, o sea, todo esto es muy lindo y súper invitados para que todos lean la literatura de Sergio, obviamente. Antes de finalizar, Sergio, quería preguntarte ¿en qué andas ahorita? ¿Qué estás haciendo actualmente? Pues actualmente hago talleres de escritura creativa con gente allá en Finlandia que habla español y que quiere escribir cuentos. También los hago online con gente acá que quiere seguir escribiendo, que quiere empezar a escribir. Y trabajo a ratos con la Embajada de Colombia, como lo que te decía, esos eventos de la vorágine. Tenemos también un círculo de lectura y estoy haciendo las prácticas en un sitio que se llama La Casa del Texto. Traduce literalmente La Casa del Texto. O sea, no la casa del libro, no. La Casa del Texto. No, de hecho tengo que hablar de eso en La Casa del Libro. Claro. Y escribo otra novela. ¿Se vienen cositas? Pues espero que sí. Espero que sí porque, digamos, tengo ahí 2 novelas en el horno. Tengo una terminada que estoy simplemente buscándole editorial. Y otras 2 que están en proceso porque me dio por escribir terror y entonces me metí en el cuento de ponerme a escribir terror, y otra que es más como sobre la migración. Ok. Sí. Que es tu proceso, básicamente. Exacto. Entonces, como uno tiene que escribir de lo que conoce y de lo que sabe, hablemos de migrar. Bueno, pero qué chévere. Estamos pendientes entonces de esas próximas noticias con respecto a las publicaciones futuras. Antes de cerrar, Sergio, yo quiero que me cuentes cómo es la escena literaria actualmente en Bucaramanga y qué te gustaría que se implementara con respecto a cómo se vive en Finlandia la literatura aquí en Colombia. Estoy un poco desconectado de lo que pasa en Bucaramanga en este momento. Sobre todo lo que preguntas específicamente de la escena literaria. Creo que hay más gente escribiendo, eso me alegra mucho porque siempre, incluso desde que era docente, el impulso era como, pero escriban, manden a concursos, manden a becas, manden a estímulos, porque pues no se queden con las historias por contar. Si las quieren contar, cuéntenlas y busquen quién se las publica. Y lo que falta en eso siempre es pues más apoyo. Siempre al arte y a la cultura lo que le hace falta es alguien que financie. Porque la empresa privada generalmente hace proyectos de responsabilidad social interesantes, pero a veces dejan algunas cosas de lado. Entonces es importante poner el foco ahí y ponerlo bien puesto, no solamente por cumplir, sino hacer procesos. Porque el arte también necesita de procesos. Bueno, perfecto. Entonces esperamos que también exista una voluntad un poco más activa por parte de otras entidades, por parte del Estado, para que se impulse la cultura y para que se sigan conociendo historias como las tuyas, que salgan del país también como las tuyas, y que también exista como esta forma de desdibujar la cultura colombiana en el exterior y cambiar esa imagen, como lo estás haciendo ahorita en Finlandia.
Gracias, esperemos que sí. Sergio, gracias a ti por la entrevista y a ustedes muchas gracias por hacer parte también de este espacio de conversación aquí en la Casa del Libro, y estén muy atentos a todos los contenidos que tenemos en metropolitano.com.co.